Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Tengan ustedes bienvenidos, bienvenidas. Tengan a bien pasar. Adelante, pónganse cómodos. Pasen, pasen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora vamos poniendo por aquí para ir saludando a todos los que van ingresando. ¿Cómo van? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que pueden subir. Cualquier invitación, suban por favor para que puedan participar del en vivo, ¿sí? Vayan subiendo, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos subiendo, vamos poniéndonos cómodos. Ahora vamos a armonizar un poquito. Eso es, armonizamos el espacio. Eso es. Vamos poniéndonos cómodos, ¿sí? Hola Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Elegante Roberto, aún no me llega nada. A ver, ¿qué me has mandado? A ver, ahí estás. Ya te mandé invitación. Limpiamos. Adelante, pasen, pasen, invitados. ¿Cómo están? Hola, Buenos días. Hola, ¿cómo estás? buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por aquí, listos a conversar. Hoy ya tenemos un tema bastante apasionante. Vamos a hablar de parálisis del sueño. Así que prepárense, vamos a hablar un poquito de cosas de todo tipo. Desde cosas lógicas a ilógicas. Así que vamos poniéndonos cómodos. ¿Alguna vez has tenido parálisis del sueño, Roberto? No, nunca. Nunca has tenido parálisis del sueño. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Sabes qué es una parálisis del sueño, no? No. La parálisis del sueño es cuando a veces te levantas de madrugada y sientes que no tienes control sobre tu cuerpo, ¿no? Y quieres despertar, pero no puedes despertar, te quedas paralizado en la cama. Intentas salir de ese estado, pero no puedes, ¿no? Te quedas bloqueado prácticamente ahí, ¿no? Esas son las parálisis del sueño y tiene bastantes explicaciones, varias explicaciones en realidad. Hoy día vamos a tratar de definir alguna de ellas, ¿no? Darle sentido un poquito. Luis, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Buenos días, Jean Paul. Jean Paul, por aquí con mi hermana, que te quiere saludar. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bienvenida. Háblale pues. Dígale que tiene un hermano loco. Háblale. Yo no le voy a decir que tengo un hermano loco. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Bienvenida. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? Bien, 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 bien. Aquí, bueno, compartiendo un poquito de las locuras que hablamos con Luis. ¿En Dime. qué parte en qué parte de Perú estás? Yo soy en Lima, Perú. Gracias, Jean Paul. Muy amable. Aquí te estaré escuchando. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Lía, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buen día, Jean Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenos Yo días. en la pregunta completa de parálisis de sueño lo he tenido en diferentes temporadas, ¿sí? ¿Ya? Y entiendo y comprendo porque te da tiempo en tu mente hasta de rezar. Lo que no podés es mover el cuerpo ni levantar la cabeza, pero conciencia tenés. Bingo. Y hasta miedo, susto y todo lo que eso conlleva. La verdad que es una situación muy compleja. Primero la estuve en periodos, eran periodos mínimos, cortitos, al menos yo lo sentí así. Y la última que tuve la sentí demasiado larga, o sea, me dio tiempo de rezarme el credo, el Padre Nuestro, un par de Ave Marías, Wow. o sea, fue bastante largo. Sí, no podía. Okay. Conciencia y necesidad y querer mover mi cuerpo lo he tenido, o sea, inmovilizada total, como si algo te estaría frenando en el mundo. Acabas de darle al clavo
de cómo diferenciar una pesadilla de una parálisis del sueño, que son dos cosas diferentes. En una pesadilla, o sea, tú estás inconsciente dentro de un estado en el que simplemente no tienes ni posibilidades de rezar, ni nada, simplemente estás escapando de algo, o algo te está atacando, te estás asustando muy fuerte de algo. Esa es una pesadilla. En una parálisis del sueño tú estás consciente, sabes que estás ahí en un espacio en el que en tu cuarto, que es de noche, que te acababas de dormir, y la única diferencia es que no hay movimiento. Esa es la diferencia, y quiero que quede bien claro eso, porque en una pesadilla simplemente no hay conciencia, estás dentro de un sueño en el que hay una situación perturbante. En una parálisis del sueño sí estás consciente, eso es lo alucinante. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, esa parálisis, la parálisis es diferente, porque sí hay conciencia, ¿ya? Eso hay que tener bastante claro. O sea, como acaba de decirlo Lía, puedes rezar, calculas el tiempo que estás en el estado, experimentas la sensación de desesperación, de querer moverte y no se puede mover, el cuerpo está paralizado. Entonces esas son las características de la parálisis del sueño, que es diferente de un sueño lúcido, un desdoblamiento, son cosas diferentes, ¿sí? Pero una parálisis del sueño es bastante particular. Ahora, algo que yo estoy detectando como factor, podríamos llamarlo común, ¿no?, en las parálisis, es que tienen que haber dos componentes: el miedo y esta sensación de querer escapar de algo, ¿ya? Esta sensación de querer escapar de algo. Y eso en tu vida real, ¿ah? O sea, por decirte, ahora vamos a ver, estoy viviendo una situación complicada en la que hay mucho conflicto en mi hogar, yo quiero escapar de mi hogar, y al mismo tiempo estoy teniendo una sensación de miedo, ¿no? De no poder saber a dónde voy a ir, qué va a ser de mi vida, y hasta inclusive pensamientos intrusivos negativos, ¿no? Entonces hay dos componentes: el querer escapar y el miedo, ¿sí? Son dos componentes, pero ojo que el miedo tiene que ser fuerte. El miedo tiene que ser, por ejemplo, algo que una enfermedad que estoy viviendo, la muerte de un familiar que me ha chocado muy fuerte, un susto muy potente. O sea, el miedo tiene que ser bastante profundo, ¿sí? Y el deseo de escapar. Y hay otro factor que también estoy viendo bastante en terapias, que es la depresión profunda. O sea, bajar mi vibración a un grado muy profundo en el que la persona siente que de repente no puede escapar de la situación. Nuevamente volvemos al tema del escape, pero ya desde el lado de la tristeza profunda, ¿no? O sea, por el otro lado, de repente hay un deseo de escape, pero no necesariamente hay el condimento de la tristeza, pero sí el miedo. En el otro caso hay una depresión muy profunda, ¿sí? Y el factor miedo también. Entonces, cuando hay estas dos cositas, pareciera que aparece esta parálisis del sueño. Pero vamos a dar diferentes explicaciones de la parálisis del sueño porque tiene varias aristas, ¿sí? Permíteme. Jean-Paul, dime, Lía. preguntita. ¿Y por qué nos despertamos? Porque en realidad nos estamos durmiendo y nos despertamos y sentimos y tenemos esa sensación. O sea, me llama la atención de que el cuerpo el cuerpo o la mente, en realidad la mente es la que se despierta. Corta el sueño o no sueño en mi caso. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo que se despierta? Mira, lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema, el instinto de supervivencia, que ante cualquier estímulo externo nosotros vamos a reaccionar, pero no solamente reacciona a estímulos internos, sino también a externos, sino también a estímulos internos. O sea, por ejemplo, vamos a ver, un sueño, partamos del lugar en el que nos encontramos, el sueño. Un sueño es la representación simbólica de las emociones reprimidas contenidas. Por ejemplo, si yo he tenido, digamos, casi un accidente en la calle el día de hoy, entonces es muy probable que en mis sueños se me manifieste esa representación del casi accidente. ¿Qué es lo que yo sentí en el casi accidente? Probablemente miedo, ¿no? Entonces de repente en la noche vaya a tener un sueño de miedo, ¿ya? Entonces partamos de esa premisa. Un sueño convencional es la representación simbólica de una emoción reprimida contenida. Ahora, llevemos esta emoción reprimida contenida a una situación mantenida en el tiempo, en la que yo me siento de repente enclaustrada, prisionera, me siento deprimida, bajado mi vibración. Entonces va a pasar otra cosa. La mente, al sentirse atrapada, siente que está siendo vulnerada, que es víctima. Entonces hay momentos que de repente realmente he sido víctima en algún momento de mi vida, cuando he sido niño, cuando he sido niña. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que una vez llegaron mis padres de viajar, estábamos a cargo de una tía, pero esa tía se había salido y nos había dejado solos en casa.
y bueno, encontramos una cajita con un montón de papeles, mis hermanos y yo, y comenzamos a jugar, ¿no? Entonces comenzamos a sacar los papelitos, hicimos aviones, que ya sabíamos hacer aviones, y comenzamos a tirar los aviones por toda la casa, ¿no? Y de ahí nos salimos al patio, comenzamos a jugar en el patio de los aviones, que se chocaban, buscábamos que choquen los aviones, y cada vez hacíamos aviones más sofisticados, se nos ocurrían cosas. Bueno, hubo una tarde lluviosa, la parte de afuera de la casa todavía era medio como con barro, ¿no? Entonces cayó el agua, y todos esos papeles quedaron soterrados, enterrados ahí afuera. Mis padres llegaron de viaje, llegaron de madrugada, y cuando encontraron la caja abierta y comenzaron a ver todos los papeles que habían afuera, eran documentos importantes que ellos guardaban en una caja, y nosotros habíamos encontrado sin saber que eran documentos importantes y los hicimos papel. Entonces nos levantaron de madrugada y nos comenzaron a gritar y a castigar, ¿no? Entonces para nosotros fue una impresión muy fuerte, eso quedó registrado en nuestra psique, yo salí de hoy, me acuerdo clarito. Entonces eso más adelante podría detonar tranquilamente ante una situación sorpresiva o una situación muy tensionante o una situación de miedo, tranquilamente podría la mente ir a ese recuerdo, agarrarlo y traerlo al presente. ¡Bum! Bomba atómica. ¿Me entiendes? Entonces la mente siempre registra diferentes situaciones y esas situaciones las va a jalar y se van a manifestar. Entonces eso tranquilamente podría convertirse o en una pesadilla o podría convertirse en una alerta en la noche. Si yo estoy pasando por una situación tensionante en el presente, mi mente va a querer despertar. Mi mente va a querer salir del estado, ¿sí? Porque siente que alguien puede llegar de madrugada y me puede dañar. Estoy hablando ahorita de cosas lógicas, ¿ah? De ahí no vamos a meter un poco lo ilógico, pero ahorita estamos hablando de cosas lógicas. Entonces la parte se despierta de madrugada, pero el cuerpo sigue cansado, sigue haciendo su proceso de reparación, sigue haciendo su limpieza interna, el cuerpo sigue haciendo su trabajo, ¿sí? Pero la mente se despierta. Esa es una de las explicaciones lógicas de la parálisis del sueño. Es una explicación lógica, una explicación racional. Uy, se colgó. ¿Se escuchó? Una explicación lógica, una explicación racional. ¿Sí? Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto, ¿se entiende? Esa es la primera parte, ¿sí? Voy a empezar a saludar un ratito a María Eugenia, que acaba de entrar, y el que quiera subir, por favor, sube. Luis se acaba de caer, espero que no le haya dolido. Si quiere, vuelves a subir, Luis. Adelante, María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas? Aquí escuchando, si estaba pendiente de que hicieras el programa hoy, que ibas a hablar de todo eso. Y sí, ahora nos vamos a meter a esa parte. Ahora nos vamos a meter. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Umar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Algún aporte hasta aquí, María, de la parte lógica? Todavía no nos estamos metiendo en la parte, digamos, espiritual, intangible, ¿no? Nos estamos metiendo más a la parte racional. ¿Algún aporte desde la parte racional, María? Yo te voy a contar que yo soy muy soñadora desde niña. Ya. Y soy una persona que sueño mucho. No importa la hora que sea, que yo me duerma, ya yo estoy soñando. Desde niña he soñado demasiado y he tenido muchos sueños premonitorios que se han convertido en real. Pero de un tiempo acá, yo he perdido mis facultades de soñar. No me recuerdo de los sueños, casi de lo que sueño. Y como que me han como dijo un señor, como que me han robado mis sueños. Ya no recuerdo mis sueños. Me cuesta mucho acordarme qué fue lo que soñé. Como que quedo como en el limbo, como perdida y tratando de recordar, y a veces los recuerdo clarito. Pero eso de no recordar los sueños me sucedió aproximadamente un tiempo después de lo que yo te expliqué que sentí, que tuve esa vivencia con esa niña. Cuéntanos de nuevo para la gente que acaba de llegar, por favor. Bueno, mira, yo eso me sucedió en Panamá, ahorita yo estoy en España. Resulta de que yo cuidaba a un señor mayor, ya adulto mayor, y a mí me daban un cuarto y el señor tenía otro cuarto, pero me daban ese cuarto para descansar, para que yo me relajara un momento, porque el señor aparte tenía Parkinson y padecía de Alzheimer. Y a mi jefa le gustaba que yo, antes de irme a acompañarlo, a dormir con él, me relajara en el cuartito y me quedara un rato allí y después me cruzara a dormir con él. Entonces ellos se sentaban en una terraza que quedaba en la parte de atrás
de la casa, una terraza. Pero la luz que ellos tenían encendida en la terraza daba hacia mí, a la recamarita, a la recámara pequeña donde ellos me daban para descansar. Entraba una pequeña luz. Cuando ellos se disponían para irse a sus habitaciones, yo venía, me quedaba otro rato más y ya después yo me iba al cuarto del abuelo. Pero esta noche ellos se fueron y la luz quedó una pequeña luz que entraba a través de una cortina que estaba baja. De repente yo estaba entre, no sé si entre dormida y despierta, pero yo sentí como cuando las mamás nos acostamos en la cama a relajarnos y viene la bebé gateando y se nos sube encima. Yo sentí que algo se me subió encima y me quedé así como con ese miedo y prendí la luz. ¿Qué será? Y me fui al cuarto del abuelo y me quedé con eso en la mente. A la siguiente noche yo vuelvo a acostarme y vuelvo a sentir la misma cosa que se me viene encima y ya le puse mi alerta. Dije yo, esto ya no es un sueño que se me sube el muerto, que estoy soñando. Esto ya es algo que ya no es sueño, ya no es pesadilla. Está como algo real. A la tercera noche ya yo me estoy quedando dormida, pero apago totalmente la luz. Cuando yo vuelvo a ver, la cama quedaba pegada a la pared. Cuando yo vuelvo a ver a la pared así, miro la sombra de una niña. ¿Por qué digo niña? Porque tenía dos coletas al lado. Cuando yo siento eso, sí, yo siento el cuerpo pesado y la quijada se me pone que yo quiero gritar y no puedo, siento como que me están asfixiando. Pero como yo puedo, yo me paro y me he caído como 4 veces porque las piernas no se me sostenían. Y yo pasé de paso sin pedir permiso, sin pedir nada. Se me olvidó el abuelo, se me olvidó todo. Y me encerré dentro de las habitaciones de huésped y me cobijé de pies a cabeza. Y yo empecé a rezar el Padre Nuestro y va a rezar el Padre. Y era un miedo terrible. Y pasé días y con ese miedo que se me paraban todos los pelos y ese miedo que lo sentí allí y va de rezar, hasta que yo le tuve que decir a mi jefa de que lo que me había sucedido. Entonces viene ella y me dice, está raro eso, me dice, porque Rampa me dijo, el señor, ¿quién es esa niña que viene bajando la escalera? Eso me lo dijo hace días. Pero como él estaba, vos sabés, con su problema, con su loquera, yo no le hice caso. Porque yo me acerqué a ella y le pregunté, señora, ¿esta casa usted la hizo, la compró? ¿O qué? ¿Por qué, Mari? Porque así me está sucediendo. Ay, no me digas eso. Entonces, yo quedé con ese miedo terrible, que yo le dije a ella, señora, ya no voy a seguir trabajando. Yo me voy, porque yo no voy a volver a descansar en ese cuarto. Y fue miedo que agarré, que yo renuncié de ese trabajo y yo me fui. Sí, y yo jamás había sentido un miedo así, que era un miedo que hasta los pelitos de la cara, yo sentí cuando los pelitos de la cara, de aquí, de todo, se me pararon y fue un miedo desde los pies hasta la cabeza. Y yo me he quedado así, ¿qué será? Y todavía yo me estoy preguntando, ¿qué será eso? ¿Qué será eso que yo miré? Así es. Sí, porque sí, mira, realmente no puedo explicar qué fue. Y es
que ahí se haya generado pues el miedo a soñar, ¿no? Porque si la mente asocia que tenías esa gran capacidad de soñar y de recordar tus sueños y de ser una soñadora empedernida, ahora la mente asociar esa posibilidad de descanso, de sueño con algo terrorífico, pues obviamente se creó digamos, la ruptura, la imposibilidad de volver a soñar, ¿no? Lo que hay que enseñarle a la mente, pues que no necesariamente eso era un sueño, ¿no? Sino que entre el sueño y la realidad hiciste contacto con otro plano en el que sí pudiste ver el espíritu que andaba por ahí. Definitivamente había un espíritu, ¿no? Había el espíritu de una niña. Ahora, ojo con esto, para tener la capacidad de poder paralizarte en cama, mi cuestionamiento, ¿hasta qué punto este espíritu que era una niña realmente y tenía mucho conocimiento de estas habilidades, o era alguna otra cosa, ¿no? Porque generalmente no sé si ustedes han escuchado hablar de los Shadow People. Los Shadow People son la gente sombra, que aparentemente son espíritus que han quedado atrapados en el plano astral y se han acostumbrado al plano astral, pero para poder subsistir han decidido alimentarse de energía negativa, sobre todo miedo, ¿no? Entonces son la mayoría de estas experiencias con parálisis del sueño producto de la manifestación de estos Shadow People, ¿no? Ahora, en estos Shadow People puede que hayan también niños, no lo sé, posiblemente. Siempre he tenido experiencia a través de los consultantes con seres adultos, no niños. Entonces, esta es una primera experiencia que escucho de tu parte con niños, aunque hace muchos años escuché algo de una señora que veía una entidad, pero que adoptaba la forma de un niño, no que necesariamente era un niño, ¿no? Que se hacía pasar por su hija y que le hablaba como su hija, ¿no? Y le pedía que salga de la casa, pero era un caso real, ¿no? Porque la señora se metió en el susto de su vida, porque cuando la vio a la niña, le dice, pero pasa, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué me pides que salga? Y la niñita le decía que salga de la casa, ¿no? Entonces ella se quedó pensando que por qué su hija le pedía que salga de la casa, y no sé cómo se le ocurre llamar al teléfono de su hija para constatar, ¿no? Y su hija pues le responde que estaba en la universidad, que ni siquiera estaba ahí afuera, ¿no? Que estaba en la universidad, en el colegio, que estaba en el colegio, que no estaba ahí afuera, ¿no? Entonces se asustó la señora, ¿no? Se metió en susto de su vida porque era algo que se estaba haciendo pasar por su hija que estaba ahí afuera. Pero fue tanto su miedo, porque ella realmente escuchaba la voz de su hija y tuvo la oportunidad de ver una persona que parecía su hija, que cruzaba la puerta de la entrada por la ventana, y se metió en susto de su vida, ¿no? Entonces se metió a su cuarto y prácticamente se llenaba de pánico. Muchas gracias por los quiéreme, muchas gracias por los corazoncitos, Larisa, Cyber, gracias por el TikTok, muchas gracias por esos quiéreme, muchachos, muchas gracias. Recuerden que tenemos una meta de 25 rositas, el que quiera aportar rositas, enhorabuena, ¿sí? Los tap-taps sí son importantes hasta que se les hagan polla, dengle, no tengan miedo, el celular no se rompe, ¿sí? Bueno, entonces estamos un poquito ya adentrándonos a esta otra parte de la parálisis del sueño, que viene a ser lo sobrenatural, que viene a ser lo intangible, ¿no? Porque en la parálisis del sueño generalmente hay espíritus de por medio. Ahorita vamos a entrar a esa parte a profundidad. Gracias por la rosita, chicos y chicas. Gracias. Umar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Dije, mira que casualmente estaban hablando del sueño. Anoche se me fue el sueño, pero es que yo también traigo como ¿cómo se llama? Intervertidos el día y la noche, porque en el día yo sé, me estoy conociendo que si como me cae de golpe la comida. Entonces, o como dicen, es el dicho del mal del puerco. En verdad no es mucho lo que como. He tratado de estar durante el día solamente tomando licuados, y ya más tarde es que vengo a comer como eso entre las 4 o 5 de la tarde, y eso fue lo que hice, así que y nomás comí y me quedé noqueada, no supe en qué momento ni en qué instante, y obviamente antes de las 12 me desperté y traté de volver a recuperar el sueño, me tomé mi potasio, mi magnesio, pero pues por lógico, si ya había dormido, no sé, ya yo creo las 4 horas, no me pude volver a dormir. Me agarré mi libro, me puse a leer, y de testigo está mi YouTube, porque ahí fue que donde colgué como a mi
lo colgué como a las 4:20 y dije yo, como ahora sí me dio sueño, pues me tuve que quedar dormida y como voy a salir más de rato, digo, no quiero andar atontada manejando. Y ahorita mismo me acaba de hablar la señora que sí, vamos a ir aunque sea más tarde y dije yo, bueno, pues la voy a acompañar. Es interesante que precisamente cuando a uno se le va el sueño, he visto varios, que bien se ve con sombrero, he estado viendo algunos videos donde dice que tal vez la vida te quiere mostrar o recibir uno un mensaje. Y algo interesante que me pasó es que ese libro que estoy leyendo, que les he comentado y lo leí en mis likes, El milagro más grande del mundo, y digo, mira, qué interesante que muchas de las historias que vienen ahí yo las estaba recordando, pero hasta el día de hoy que volví a leerlo, me cayó el 20 de que el escritor estaba hablando precisamente de que cuando uno escribe un libro, si puedes identificar si es por la mano de Dios, era lo que le estaba diciendo o comentaban en el libro. Y casualmente, no sé si sea parte del show del escritor, se encontraba que lo que él había escrito venía a ser la vida de la persona con la que estaba hablando y casualmente, porque hasta sentí de escalofrío, y casualmente dice, ves a la página 14 y me puedes decir cómo se llamaba tu esposa. Y luego él le dice, no, como con lágrimas en los ojos, y antes de ver la página le dice, mi esposa se llamaba Laisha. Y el escritor está diciendo, ves a la página 14 y se encontraba hasta el nombre de la esposa del señor que había estado hablando. Y en el mismo libro dice, qué coincidencia, ¿verdad? Y fue casual que él conoció a esa persona, que por cierto, cuando le ayudó, volteó para atrás y ya no la había vuelto a ver, no lo vio hasta después del próximo verano. Y digo, tal vez yo tenía que aprender algo en esta madrugada, porque sí me eché como unas 2-3 horas ahí, por eso ya no me pude levantar, pero tuve que quedarme más dormida, porque si no, a mí me afecta en el día, o sea, ando más torpe, no me siento que ando lúcida, sino me entorpezo y digo, no, pues no voy a ir que ni Dios quiera ir a tener un problema en el camino, pero me da gusto verlos por aquí, ahí andan la Irisa y me da gusto ver a Lía y al señor Luis por aquí. No sé si es mucho lo que acabo de aportar, pero para mí fue impresionante, que por eso se los quise compartir. Adelante. Gracias, Umar. Sí, mira, el sueño, el que se te quite el sueño es un factor, pero estamos hablando de otro factor también adicional, que es el de la parálisis del sueño, ¿no? La parálisis del sueño es diferente a que se te quite el sueño. La parálisis del sueño, el cuerpo se queda paralizado, la mente está consciente, intenta actuar, intenta pararse, moverse, y no es posible, el cuerpo está como paralizado, ¿no? Factores naturales, como les dije hace un rato, mucha presión emocional, recuerdos del pasado, situaciones que estoy viviendo en el presente, sentirme encapsulado, atrapado, puede generar parálisis del sueño. Una alimentación muy pesada a la hora de dormir, el proceso digestivo puede generar parálisis del sueño. Tomar estimulantes antes de dormir podría generar parálisis del sueño. O sea, hay muchos factores naturales que podrían generar parálisis del sueño, ¿de acuerdo? Y los otros factores que están, al menos en terapia, los veo bastante relacionados, son los factores sobrenaturales. O sea, estamos hablando ya de los Shadow People, estamos hablando del Hatman, el famoso señor del sombrero, y otros personajes como por ejemplo los incubos y los sucubos, ¿no? Que los incubos y los sucubos son considerados demonios, ¿sí? Son considerados entidades del bajo astral, pero que también se hacen presentes. Justo yo les quería contar un caso particular que he tenido ese día que estábamos hablando, justo del sueño. Ese mismo día había tenido el caso en la mañana, pero ese señor venía con las manifestaciones físicas del contacto con el súcubo, ¿ya? En el caso de las mujeres es el incubo y en el caso de las mujeres de los hombres es el súcubo, ¿ya? Que es un súcubo, es un demonio que adapta la forma, porque es un
metamorfo, ¿no? O sea, es un personaje que adopta la morfología de cualquier personaje que se te ocurra. ¿Alguna vez ustedes han visto X-Men, la película X-Men? La mujer que tiene escamas en el cuerpo, que puede transformarse en cualquier ser, y ya, un sucubo es algo parecido, ¿sí? Un ser metamorfo que se puede transformar en lo que le venga en gana, ¿ya? Y en el caso del incubo, igual, el incubo aparece como un hombre, como un Adonis, ¿no? Él entra a tu conciencia y adopta la forma que quiera del hombre que a ti te gusta, y pues te seduce para tener relaciones sexuales, pero cuando estás teniendo las relaciones se transforma, ¿sí? Entonces generando demasiado miedo. Entonces lo que le encanta es esta energía sexual del miedo, ¿ya? O sea, es la lascividad, ¿no? Le encanta mucho esa parte y absorbe esta situación. Les cuento más o menos con esta persona lo que pasó. El señor tenía un recuerdo de cuándo podía empezar la sudoración y él creía que la sudoración le venía desde niño. Cuando empezamos a trabajar en hipnosis, el hombre se daba cuenta que en diferentes etapas de su vida jamás había sudado. Entonces seguíamos buscando y nos encontrábamos en una etapa entre sus 22 y 24 años, entre sus 22 y 24 años. Y de ahí se acortó, entre sus 22 y 23 años. Entonces ahí se dio cuenta que entre los 22 y los 23 algo pasó. Dentro del estado de trance él veía como un arco de piedras, ¿sí? Después veía unas luces que venían del fondo y unas luces que se acercaban. Asumíamos que eran autos, que estaban en un túnel y que venían autos, ¿sí? Después él se ve ya en situaciones como, por ejemplo, trabajando en unos tubos, porque él trabaja en seguridad empresarial, con una empresa que brinda seguridad empresarial, entonces para empresas que se dedican a la minería sobre todo, ¿no? Y entonces trabajaba en estos túneles, trabajaba en estos espacios, y él tenía un problema, su gran problema era que roncaba mucho, entonces siempre lo mandaban a dormir solo a una habitación, y los demás trabajadores dormían en los demás camarotes, ¿no? Entonces él tenía una habitación que tenía un camarote, pero nadie dormía encima, y él dormía solo, ¿no? Bueno, entonces estas partes recuerda bajo estado de trance, pero aún así no llegamos a encontrar el origen de el tema del sudor. ¿Qué pasa? Este señor de aquí, de esta parte de aquí, todo su cuerpo, todo alrededor de su cuerpo suda. Suda cuando entra en acción, no cuando está nervioso, no porque tenga miedo, porque es un militar, no tiene miedo, pero y él dice, no, yo no tengo miedo a nada, que no sé cuánto, que no sé qué, y de verdad todo lo que habla, lo que dice, lo que aparentemente no es una persona que digamos, tú te des cuenta que tiene miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona? Cuando sale del estado de trance me dice, mira, Jean-Paul, yo dentro de esta trance no he recordado nada, pero me acaba de venir a la mente algo que no te he mencionado, pero que había borrado de mi mente. Y ahorita me acaba de venir todita la información. Pero eso ya fuera del estado de trance, consciente la persona. ¿Y qué es lo que pasó? Acabo de recordar a partir de cuando empecé a sudar. Dice, yo dormía en una habitación solo, mis compañeros dormían en la otra habitación, yo dormía en esta habitación en un camarote, porque roncaba mucho. Y en la noche, una noche de estas que estoy durmiendo en este camarote, yo siento claramente que una mujer se sube sobre mí, ¿ya? Y yo sabía que era una mujer, entonces me he querido mover, he salido del estado de sueño, me he vuelto consciente, he intentado ver a la mujer, pero yo así entre sueños y despierto la veía, pero yo la sentía su piel sobre mi cuerpo, ¿no? Primero sentía la piel, y después siento como que su cuerpo estaba lleno de escamas y cuando abro los ojos para verla, la mujer se transformaba en diferentes mujeres. O sea, cambiaba una cara, cambiaba otra cara, cambiaba otra cara. O sea, varias caras simultáneamente se transformaban una a otra y de rato en rato mostraba su verdadera cara, que era una mujer toda escamosa, me dijo, todo su piel. Y ahí me dijo, ¿no? Idéntica a la mujer de los X-Men, ¿sí? Igualita, así como la mujer de los X-Men, un personaje no azul como la de los X-Men, sino medio verdoso, pero que su cara se facetaba, se transformaba, y yo intentaba gritar, intentaba moverme, no podía, y la mujer seguía teniendo relaciones sexuales conmigo, y yo estaba muy excitado, o sea, yo sentía que en ese momento pues iba a terminar, ¿no? Y finalmente terminé, y comencé a gritar porque esta mujer salió de encima mío, me dice. Salió esta mujer de encima mío y como que se desvaneció, ¿no? Pero el terror fue tan fuerte y al mismo tiempo tan avergonzado por todo lo que había pasado que quedé callado, no dije nada, ¿no? Después otros amigos comenzaron, una vez uno de ellos decía que se metió, ahí hay como baños sépticos que ponen porque no hay pues desagüe, sino unos baños que ponen y que dice que este muchacho entra a uno de esos baños y siente pues dentro uy, se interrumpió, dice, se interrumpió en algunas regiones, tu live no es apropiado,
para espectadores de todas las regiones y se ha interrumpido en algunos sitios. Ok, bueno, tu live no se puede recomendar y su visibilidad se restringirá. Uy, qué pena. Bueno, nos restringieron un poco el en vivo por decir algunas palabras. Bueno, la cosa es que estaba en este espacio la persona y cuando intenta salir de ese sanitario, él siente que la puerta se ha atorado, no puede abrirla y hace mucho calor dentro del espacio y comienza a empujar y a pedir pues, que no lo molesten, pero sentía mucho calor, me estoy asfixiando, abran. Comienza a gritar, pues, ¿no? Y empuja con fuerza la puerta y se encuentra cara a cara con un toro, ¿sí? De ojos rojos, con los cuernos bien parados, frente a él que botaba humo por la nariz, pero él se asusta, se impresiona y cuando mira abajo no veía los pies. Entonces se da cuenta que es un espectro, ¿no? Y sale corriendo de este lugar hasta, y dice que pasa, pues, es un socavón hacia el fondo, ¿no? Una mina, y pasa corriendo entre ellos hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo. Cuando, esa es otra escena, y en este mismo lugar habían pues improvisado un campamento, en la parte de afuera un campamento, y dice que en las noches escuchaban pues que una mujer lloraba, ¿no? Y cuando salían a buscar entre todos, pues quién era la mujer, porque todos eran hombres ahí, no había mujeres, ¿no? Entonces, ¿quién era la que lloraba, no? Entonces buscaban ahí entre el lugar y no había nada, pero era una voz que se escuchaba que venía y atravesaba el campamento, ¿no? Entonces, muchas escenas terroríficas en este espacio que probablemente podrían significar una energía, pero al final todos los hombres que estaban en este campamento realmente vivían muy asustados, ¿no? Y uno de los factores importantes era el miedo. Cherry, qué gusto tenerte por aquí, querida amiga. Entonces, esta impresión que se llevaban estas personas generaba esta parálisis, pero lo que el hombre venía mostrando era la consecuencia de este contacto con este súcubo, ¿no? Que todo el cuerpo lo tenía llenecito de sudor de aquí para abajo, pero ojo que no es un sudor convencional, es un sudor que la persona drena tanta agua que inclusive cae a sus pies. Y los zapatos se les llenaban de agua, de sudor, imagínense, o sea, qué grado llegaba, ¿no? Y que todos los pies los tenía húmedos todo el tiempo. El señor de verdad viene, ¿cómo se llaman estas? Crocs. Vienen Crocs porque el cuerpo todo el tiempo se le humedece, ¿sí? Entonces eso es lo que viene a trabajar conmigo, ese sudor excesivo, pero aparentemente este sudor venía desde esta experiencia tan terrorífica, ¿no? Ahí se las dejo para que piensen un poquito en esta situación, ¿no? ¿Qué opina Luis? Jean Paul, yo opino muchas cosas. Buenas tardes, buenos días, amigas. Sí, es verdad, tú opinas muchas cosas. Mal, estaba preocupado por ti porque no me dejaste. Yo madrugué y perdí la madrugada. Jean Paul, es que yo miro esa parte de una manera distinta de acuerdo a mi experiencia. Claro que sí. Porque en ese momento, cuando el cuerpo se está apagando y la mente queda despierta, es el momento donde la persona accede a otros planos y en ese espacio es donde se meten los incubos y los sucubos o cualquier tipo de ente, ¿cierto? Correcto. Pero yo pienso que depende de la energía, porque yo en mi caso, que te lo he dicho y también a ustedes se lo he dicho, yo voy a ese estado lo hacía antes de mi problema psiquiátrico, lo hacía de manera consciente y me encantaba llegar a ese estado donde yo podía conscientemente apagar mi cuerpo. Porque podía acceder a otros planos, podía desdoblarme eventualmente o también tuve una experiencia pues trascendente mediante ese ejercicio. La meta mía es volver a recuperar esa capacidad, pero lo estoy viendo difícil porque no he podido dejar la droga psiquiátrica. Yo pienso que una vez la deje, posiblemente vuelva a ese punto donde creo que mi energía es buena, entonces por eso no se me mete ningún tipo de ente negativo, pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro, o sea, a ver, ¿qué hace que nuestra vibración mejore? El otro día me han testeado y mi energía del chakra corona, de la conexión con el yo superior, está a un 97%, es bastante elevado, ¿no? Para el trabajo que realizo, entonces eso es bueno. Pero mi chakra corazón, que es el que emite la energía de amor, está un poco bloqueada, ¿no? Está en 85%, 86%. ¿Pero por qué está tan baja? Porque, bueno, hace poco perdí a mi padre y es un tema que estoy procesando todavía, ¿no? Entonces ahí la idea es con estos testeos que te hacen, tú vas viendo más o menos cómo va tu campo energético, ¿sí? Entonces tú te lo hacen con un aureómetro, o te lo hacen con un aparatito que se cuelga acá y te lee todos los campos energéticos, que no recuerdo ahorita el nombre, pero cuando lo averigüe se los comento.
que se puede adquirir, creo, por internet y viene con una aplicación que te lee, ¿no? Todo el aura y los campos energéticos. Entonces eso puede darnos luces de cómo está nuestra energía para no aventurarnos a hacer algo así nada más porque así lo sentimos o lo creemos, ¿no? Claro que el pensamiento, la mente va sobre todo en este plano material, pero de todas maneras mejor testearlo para estar completamente seguro. Las varillas radiestésicas también pueden medir cómo está tu aura, ¿no? Si las varillas se cierran, entonces tu energía está baja. Si las varillas se abren ahí, está más o menos. Y si se abren completamente y la persona se va alejando, el que está midiendo se va alejando, eso puede decir qué tan grande es tu campo áurico, ¿sí? Que podría, y es lo que te protege cuando entras a otros planos y es lo que te vincula con planos más elevados de conciencia, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a darle el pase a Cyber Avenger y de ahí nos metemos con Encali, nuestro gran amigo que acaba de entrar. Cyber, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Quería hacer un aporte. La persona que... bueno, hay lugares donde practican esto de desdoblamiento, ¿no? Para poder visualizar lúcidamente lo que es las experiencias astrales o los sueños comúnmente conocidos. Pero acá hay que indicar algo adicional. Es importante que el cuerpo esté sano. Es decir, voy al punto. El hígado, una persona que tiene el hígado cirrótico, el hígado graso, un hígado que no está sano, por más práctica que haga, no va a poder desdoblarse, ya no va a poder hacer esos sueños lúcidos. Ya, hay claves que no menciono por acá, pero sí hay claves, conozco claves que son muy buenas y que efectivamente incluso ahora estoy practicando otro método, digamos, y la verdad que sí está funcionando formidablemente. Ya, en cuanto a la alineación de chakras que tú hablabas hace un momento, también existe un método natural que se llama el Reiki. Ya, entonces, en mi experiencia, porque soy reikista de 3er grado, solo me falta la maestría, tengo aproximadamente, son más de 15 años en Reiki. Y, por ejemplo, la persona que está acostada, se hace lo que se tiene que hacer al principio, la oración, conexión, etc. Y luego se pone la mano en los chakras y el chakra que emite un frío está desequilibrado. Y el chakra que está con una temperatura promedio, es tibia, está más o menos equilibrado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un sondeo natural con el método de Reiki. Bueno, ese sería mi aporte breve. Excelente, Cyber, buenísimo aporte. Sí, el Reiki es una herramienta poderosísima. Soy consciente de ello, de cómo funciona el Reiki también. Es una herramienta muy, muy sensitiva, energética, ¿no? Que permite rápidamente armonizar los chakras, ¿de acuerdo? El que mencionaba yo es para testeo más que para armonizar, ¿sí? O sea, se puede testear también con el Reiki para identificar qué chakra está desarmonizado y armonizarlo, ¿no? Esa es la gran ventaja. Con el aureómetro probablemente se pueda medir, con las barras radiestésicas se pueda medir, pero sobre todo para limpiarlas, para armonizarlas, el Reiki es una buena herramienta. Ya nos comentarás cuáles son esas claves que estás practicando, mi querido Cyber. En Cali, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien. Buenos días, Jean-Paul, y a todos. A mí me gustaría comentar algo, pero son dos puntos muy diferentes porque están hablando sobre algo muy importante. Pero, Jean-Paul, a mí me han pasado desde sueños, pero también físicamente, que es algo muy extraño, pero es algo que la verdad desconozco cuando viene desde algo de un libro, que eso yo lo experimenté, el libro pues de la Biblia, que es algo que verdaderamente sí me espantó, pero pues yo puedo dar mi experiencia desde ese punto, porque yo tenía 16 años y cuando yo me dedicaba a la preparatoria, yo llegaba a mi casa y me ponía a estudiar y tenía la Biblia en su momento cuando leía la Biblia y cosas así. Pero yo no entiendo, Jean-Paul, cómo puede ser que exactamente a lo que llamamos el libro sagrado, la Biblia o como sea, yo experimenté eso que están comentando, pero físicamente no fue un sueño. Yo lo experimenté estando estudiando
y después leyendo la Biblia, recuerdo que estaba leyendo Eclesiástico o algo así, y cuando yo empecé, cuando yo empecé a leer las líneas y eso, o sea, yo vi como de la Biblia, del centro de la Biblia, salió eso que le llaman, eso que te pone, que te endurece el cuerpo, que te paraliza y cosas así. Entonces yo lo viví físicamente, y cuando yo vi cómo salió eso de la Biblia y me aventó hacia atrás, lo curioso, Jean Paul, es que en el momento que me aventó para atrás, eso se me puso enfrente. Y cuando se me puso enfrente, eso negro, porque es algo negro, metió la mano hacia mi corazón. Eso es algo que no le encuentro explicación, no sé qué hizo, pero yo de esa manera experimenté eso, pero lo que no entiendo es por qué de la Biblia. ¿Cómo puede salir algo que es la Biblia o el libro sagrado, a lo que le llaman muchos? ¿Cómo puede salir eso de ahí cuando eso no debería estar ahí? Mira, a ver, pensemos algo un poquito en Cali en los objetos más que en el contenido del objeto, ¿no? Hace no mucho tuve el caso de una persona que traía depresión, ansiedad, y no me acuerdo qué otra cosa, insomnio también creo, y cuando comenzamos a buscar el origen del tema, la verdad tenía una vida muy tranquila, el proyecto sentido estaba perfecto, doble de un ancestro, pero el ancestro había tenido una vida tranquila también. O sea, todo parecía viento en popa, pero desde sus temas emocionales vividos en el presente, lo que vivió dentro del vientre de la madre, sus primeros años de vida, todo estaba tranquilo. No había motivo para tener esta situación. El único conflicto que había era un conflicto familiar con vecinos por un tema de un terreno que estaba en medio de los dos, que tiraban basura y no sé qué. Tuvieron pleito con unos vecinos, es todo lo que se sabía, ¿sí? Sin embargo, posteriormente al pleito se armonizan, digamos que buscan conciliar, iban juntos a una iglesia, no sé qué y no sé cuánto, y un día una de las señoras le regala a uno de los hijos de la otra señora un collar. Este hijo es el que era mi consultante. Le regala un collar con una cruz, ¿de acuerdo? Un collar bien bonito, con una cruz de madera y toda la cuestión. Cuando buscábamos de dónde venía la energía negativa, todo venía de ese collar con esa cruz. Pero no era la cruz, no era lo que simbolizaba, sino la energía con la que habían dado ese collar. O sea, la otra persona había dado este collar adrede para afectar a la persona. O sea, el objeto tenía el problema, no lo que representaba ni el símbolo, ¿no? Independientemente del símbolo. Podría haber sido una argolla, podría haber sido un ojo, podría haber sido una Biblia tranquilamente, pero era la energía que estaba cargada dentro del producto, ¿no? Entonces, recordemos que cuando se utiliza energías negativas dentro de la brujería, cuando se trabaja cosas pesadas, ellos trabajan bastante con la intención, ¿sí? Y con algunos brebajes, sustancias, e intencionan los objetos que van a llegar a tu vida, ¿no? Que puede ser a través, si te los comes o te los obsequian, vienen cargados de esa energía y pueden dañar, ¿de acuerdo? Entonces no es necesariamente la Biblia como tal. Pensemos en esto. Recuerden que hemos hablado muchas veces de los egregores, ¿no es cierto? La Biblia tiene cantidad de contenido, pero es un libro que está cargado de vibración positiva antes que negativa. ¿Por qué está cargado de vibración positiva? Porque la mayoría de personas en el mundo considera a la Biblia la palabra de Dios. Entonces, este libro está cargado de energía positiva, no de energía negativa. Ahí vas a encontrar mucha información positiva dentro de este libro. Y la vibración que va a emanar o la sensación que va a producir o las respuestas que vas a encontrar o todo lo que vas a buscar, lo vas a encontrar ahí, sí, porque está cargado. Son demasiadas cabecitas pensando en lo mismo, pensando en que eso es positivo. Pero si una persona intenciona el objeto o te da el objeto o el objeto llega a tus manos de repente con energía de otras personas sin querer, probablemente sea la energía la que está cargada. Ahora, ojo con esto, nosotros somos portales.
somos portales, nosotros abrimos portales de luz y portales de oscuridad, dependiendo de lo que estemos pensando, la vibración en la que nos encontremos y el motivo por el que estamos leyendo, también podría ser una apertura a que sucediera algo, ¿sí? Estoy hablando de que no necesariamente el objeto, podría ser inclusive nuestra propia energía, ¿sí? ¿De acuerdo, Cali? Entonces todo va a depender muchísimo del nivel vibracional. Ojo con esto. Y no todo lo oscuro ni todo lo malo que sucede en nuestra vida necesariamente es para perturbarnos, hundirnos o deprimirnos. Podría ser el inicio de una búsqueda para finalmente despertar nuestra capacidad total, descubrir nuestro verdadero potencial. Entonces no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oscuro, ni todo lo que es negro es maldad, ¿no? Entonces hay que ver simplemente la función de lo que sucede a nuestro alrededor y el propósito de por qué sucede a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Uy, está entrando una llamada. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí, chicos y chicas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente? Ya, Paul, yo tenía algo por ahí. Adelante. Es que cuando hablamos de los sueños, escucho un eco por ahí. Sí, no, que Cyber había encendido un ratito su micro. Dale, vas tú y de ahí viene con Cyber. Adelante, Luis. Es que yo miro que la parte de los sueños tiene muchas explicaciones. Yo lo relaciono con vidas paralelas, por ejemplo. Porque a veces ve imágenes muy nítidas, pero puede ser que tengamos otras existencias, porque usted sabe que yo no me cierro a nada. Hay sueños premonitorios que yo los he tenido, ¿cierto? Hay sueños que ocurren para reorganizar nuestras neuronas, nuestros datos en el cerebro, pues que no tienen ningún significado. Están los sueños lúcidos. Tengo algo para contarles que yo durante 6 meses, hace no sé cuántos años, por ahí unos 3 años, yo ya dominaba los sueños lúcidos y todo el tiempo, y yo estaba feliz porque yo tenía ese control sobre mis sueños lúcidos durante 6 meses aproximadamente. Luego perdí esa capacidad, me sentí muy mal porque era algo que yo consideraba que era valioso para mí, estar consciente en todo momento, tanto dormido como despierto estaba consciente, porque es conciencia plena en vigilia o en sueño, siempre conciencia, eso es algo maravilloso, pero desafortunadamente lo perdí. Gracias. Ok, Luis, gracias, buen aporte. A veces hay factores que llevan a que perdamos esas capacidades. Hay que analizar de dónde, ¿sí? Y como el caso de nuestra amiga que comentaba que perdió la capacidad de soñar, ¿no? Y es porque esa situación estaba... la situación de terror bloqueó esa capacidad de soñar, ¿sí? Eso hay que regresar en la mente hasta ese lugar para recuperar la capacidad anterior. Cyber, adelante. Sí, quería hacer un aporte. Siempre procuro ser conciso en esto, pero bueno, según la ciencia onírica, ya, todas las personas, desde que nos acostamos hasta antes de las 4 de la madrugada, todos los sueños son mentales, es decir, van relacionados a lo que hemos visto, a lo que estamos haciendo durante el día, preocupaciones, pendientes, etc. Y a partir de las 4 de la madrugada para adelante, todo lo que entre comillas, se acuerde, ¿no? Porque la idea es acordarse, sí tiene una interpretación y un simbolismo onírico, ¿sí? Y ahora también va a depender mucho, pues, de qué vida tengamos también, ¿no? Hay personas que me comentan también algunas personas que me dicen que piden al Padre, a Dios, a quien sea, bueno, y rezan con fervor, le piden con toda sinceridad, pero no les pasa nada, o sea, no ocurre nada, dice. Pero hay que tener en cuenta también de qué tipo de vida llevamos, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente habla, pero no comenta lo que realmente hace a escondidas, cuando nadie los ve. Entonces, imagínense, aplicando un poco la lógica nada más, ¿no? Un papá físico al hijo, ¿no? Si el hijo se porta mal, no le hace caso, se sale a escondidas, no come a sus horas, no lava, no ordena su cuarto, y luego viene en la noche y le dice, papá, ¿puedes darme una propina o un regalo? Imagínense, ¿no? O sea, aplicando la lógica, el papá no te va a dar un regalo por haberte portado mal. De similar manera, ¿no? Haciéndose una alegoría, nosotros en nuestra vida, qué tipo de vida llevamos, ¿no? Si queremos de repente, hay gente que se hace alineación de chakra, pero la gente está fumando, está haciendo otras cosas, ¿no? Para no mencionar otras palabras, ¿no? Entonces, aplicando un poco la lógica, ¿no? ¿Qué vida llevamos? ¿Qué objetivos perseguimos, ¿no? Va a importar mucho también el estado conscientivo, de acuerdo al objetivo que persigamos, y también esto va a repercutir también necesariamente en lo que es los sueños lúcidos o acordarse de los sueños, ¿no? Bueno,
hasta aquí, gracias. Gracias, Iver. Sí, completamente de acuerdo. Lo más difícil, por ejemplo, de ser terapeuta es que tienes que ser completamente coherente con lo que haces, ¿no? Eso es lo más complicado, por eso la mayoría desiste de ser terapeuta. Aguanta un poquito y de ahí solito se tira para atrás. ¿Por qué? Porque en realidad comienzan a pegársele cosas, la energía de las personas y todo. ¿Por qué? Porque no está siendo coherente. Hay que ser bien coherente con eso, trabajar bastante la energía. Adelante, Lía. Yo hablando, bueno, voy a cambiar un poquito el tema, quizás sea para otra ocasión, pero lo dejo planteado, que esto que decían de los sueños conscientes y algo que dijo Luis también que me resonó, y lo que recién dijo Cyber, es estas sensaciones de déjà vu, que se conoce como que vos una situación, bueno, no te la quiero explicar porque seguramente la sabes y yo soy muy nueva en estos términos y en todo lo que estamos hablando, pero esta sensación de que vos estás viviendo tal cual, y te hablo de la vida real, o sea, no es un sueño, es una situación presente que vos la reconoces como que ya la viviste, tal cual exactamente como si lo que estuvieras viendo hoy ya lo viviste. ¿Esto qué explicación podría tener? Te lo dejo, Jean-Paul, para una próxima sesión. Bien, vamos a hablar mañana entonces de si les parece, de los déjà vus, porque también tiene varias explicaciones, ¿ya? Tiene varias explicaciones. Entonces vamos a hablarlo mañana un poquito de los déjà vu, ¿sí? Vamos a dar... Sí, dale, Umar, adelante. Gracias. Ya solamente quería comentar referente a lo que dijo la última persona, bueno, no, a Lisa, la antes de ella, Lía, sí. El ser coherente, yo... Bueno, ya les he mencionado, tengo 6 hijos, ¿verdad? Pero quería comentarles que el de ser coherente, cuando uno pueda tener sueños de sueños, ¿verdad? Verte en una manera realizada a algo mejor, diferente o progresar económicamente. Yo, bueno, no quiero decir yo precisamente, pero mi hija también hace lives por unos productos que ella promueve, pero antes de eso, ella ya lo había hecho como 7 años atrás. Y yo miraba todo lo diferente que ella era, pero antes de ese tiempo, recuerdo que ella una vez platicamos para saludarnos, ella todavía estaba ya lejos de mí como 4 o 5 horas porque es cerca de Houston, y luego me dice, ma, yo he hecho ya todo, y me lo decía llorando, dice, ya hice todo, ya hice como que se estaba acomodando su vida, ¿verdad? Y como dijo él, no queremos hacer mención de que hacían ciertas cositas que no iban de acuerdo con lo que debes. Si te quieres poner a realizarte, a soñar, tienes que dejar ciertos hábitos, ciertos adicciones, y yo sabía que tanto ella como el esposo andaban haciéndolo, y paró un tiempo en el cual se fue para México 2 años, tocó fondo allá y regresó. Por destinos de la vida, casualidad o como ustedes le quieran titular, ella regresó porque sucedió algo con una de sus niñas que tuvo que estar yendo a terapia. Entonces, en ese tiempo se aguantó otros 6 meses en una meollo de que sabía que donde estaba no es que ya la aceptaban del todo y que le hacían caras y no sé qué. Bueno, después de esos 6 meses encontró ya su departamento, le ayudaron, ahora está cómodamente bien. Y yo le estuve dando literatura, sobre todo de nuestro amigo Tommy Robinson. Y luego me dijo, sí, ma, dice, ya voy a regresar otra vez a hacer mis lives, a dar mi cara. Pero se dio cuenta ella que dijo que su decir no concordaba con su comportamiento. Entonces dijo, sí, yo me estoy dando cuenta que tengo que tener la experiencia para poder hablar a la gente, poder compartir lo que quiero hacer. No podemos ir en la vida pudiendo enseñar algo que no haya sido nuestra experiencia vivida y que podamos dar veracidad a otras personas. Porque, por ejemplo, yo que ya he comenzado a hablar aquí, pero mucho tiempo de eso, por medio de mi fe religiosa, pues yo comparto lo que yo siento, ¿verdad? Nunca me ha tenido pena. Pero es bien importante esa parte, que la gente sepa que debemos de ser coherentes. Un sueño no se va a realizar
a menos de que nosotros nos conectemos igual con ello, ¿no? Como dijo en el aire el señor Luis, tener esa cognición con la información que estamos nosotros adquiriendo. Y por último, quiero comentar que en estos días miré un live de alguien donde estaba aprendiendo que despertar el tercer ojo no es lo mismo que la culculini. Y digo, y eso me gustaría si más adelante, como dice Lía, podamos hablar para que supiéramos la diferencia que es entre tener resonancia y tener abierto nuestra mente. Era lo que quería compartir. Gracias, señor Jean-Paul. Jean-Paul. Gracias, mi querido Omar. Adelante, Luis. No, han propuesto hoy cosas muy interesantes. Lo del déjà vu a mí me encanta mucho, porque tiene muchas aristas. Ajá. Me encanta lo que propone también la amiga Elsa. Ajá, sí. Son temas muy deliciosos para tratarlos. Excelente. Ojalá no se nos olvide como tantos que nos han dicho y lo hemos tirado lo hemos dejado en el traste, en la bandeja de abajo. Es verdad. La mediunidad también la dejamos de lado. Me acuerdo que alguna vez íbamos a hablar de eso y lo dejamos ahí también pendiente. Jean-Paul, ese tema lo estoy manejando ahorita mismo. Te quería también hablar de eso, pero en otro live, de algo que tiene que ver con la mediunidad. Excelente. Mañana Dime. Ajá. Ayer y hoy he estado trabajando en ese aspecto de la mediunidad, consultando por ahí cositas, pero con fuentes fidedignas. Excelente. Vamos a ir dándole forma a cada uno de estos en vivos en el transcurso de la semana. Ahí tenemos bastante material para hablar. Mañana nos encontramos nuevamente, 7:30 de la mañana, 7:35 a mucho tirar. Ya 7:40, no renieguen, a eso ahora nos encontramos, para ser completamente honestos, para continuar con nuestro en vivo. María, ¿algo que quieras aportar ya antes de irnos? Bueno, primeramente te quiero dar a ti muchas gracias por el excelente programa, muy bueno, y a todos aquí, también los que estamos en él, participando, ¿verdad? Claro que sí. Como yo te digo, yo desde niña, a veces yo me pregunto, porque me la he hecho muchas veces la pregunta, ¿será realmente que yo estoy loca? ¿O de que soy un ser extraterrestre? ¿O de que pienso diferente a los demás? Yo desde niña, desde que tuve uso de razón, desde los 11, 12 años, no me gustó la religión, ni las iglesias. Yo creo en el Dios de Spinoza. Yo no creo nada de religión, ni de iglesia, ni de nada. Yo creo en ese Dios que está en el sol, en el aire, que lo siento, en el amor a mi prójimo, en el amor a los animalitos, en la creación, en todo eso. Pero desde niña he tenido sueños premonitorios que se me han hecho realidad, y de repente he sentido que voy caminando, siento como un escalofrío, como un perfume, como que mi mente dice, yo ya he estado aquí, ya he vivido aquí, y me he quedado así como pensando, ¿verdad? Pero estoy segura de que cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, creo que la limpieza del ser humano viene desde adentro. Desde allí empieza todo, cuando tú te haces responsable de tu acción, ¿verdad? Cuando tú empiezas a decir, hombre, yo quiero dinero, ¿por qué el dinero se me va de las manos? ¿Por qué no me ajusta? Pero no nos damos cuenta que tenemos una mala administración. Tal vez ganamos $1,000 y gastamos 1,200, y no debe ser así. Creo que lo mismo pasa con nuestra salud. Nos mal alimentamos, no tomamos el agua suficiente. Las mujeres tendemos a que subimos de peso en la menopausia. Hoy en día, yo tengo 55 años. Ustedes saben que cuando éramos jóvenes, nosotros no habían personas subidas de peso, ni como ahora con tantas enfermedades como que estoy estresada, que tengo ansiedad, que tengo azúcar, que estoy padeciendo el corazón. Creo que porque nosotros este aparatito que tenemos no lo teníamos. Y nosotros más que todo hacíamos ejercicio. Corríamos, saltábamos, montábamos bicicleta, nos ensuciábamos,
teníamos bastante dinámica, ¿verdad? Todo era más organizado. Ahora no, la juventud ahora todo lo quiere acelerado, todo lo quiere deprisa. Las mujeres prefieren irse a un cirujano y que la reconstruyan y ahí pierden la vida porque no se quieren meter a hacer deporte, porque nadie quiere hacer las cosas como se deben de ser. La casa no la organizamos, nos dejamos de llevar por lo que vemos. Entonces, creo que el orden empieza desde adentro. Cuando tú empiezas a ordenar todo desde adentro, después todo se te hace más fácil afuera. Empiezas a ver las cosas bien y deja de echarle la culpa a los demás, hasta el diablo. Porque hoy en día, y siempre ha sido así, por el demonio que me tentó, es que me pasó esto. Por el demonio que aquí, es que Dios me va a sanar. Oye, Dios no te va a hacer ningún milagro, porque si así fueran no hubieran niños con cáncer en los hospitales ni nada. Dios te está dejando a ti que te hagas responsable de tu vida y de la hermosa creación que nos dejó. Ya el habernos hecho a nosotros como seres humanos capaces, inteligentes, ya creo que es un regalo extraordinario. Ahora, el trabajo nos corresponde a nosotros. Si te vas a gastar todo tu dinero o te dio la gana de faltarle el respeto a alguien porque tú no pienses igual que esa persona, ya ese es asunto tuyo. ¿Por qué le vas a echar la culpa al diablo? Entonces, yo soy un ser humano muy respetuoso. Yo respeto a la persona que es cristiana, que dice yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Yo no soy nadie para venirle a quitar su fe. Al que es ateo, que dice yo soy ateo, yo no creo en nadie, creo en lo que yo digo, ok, perfecto, ese es tu rollo, no es el mío. Porque creo que el mundo es amplio para que todos vivamos en paz, siempre y cuando a mí tú no vengas a exigirme y a obligarme a hacer algo que a mí no me parece que yo lo tenga que hacer, ¿verdad? Pero cada día yo digo, estoy aprendiendo. Y cada día quiero aprender más, porque creo que apenas no he subido ni el primer escalón, porque soy ignorante en muchas cosas, porque hay muchas cosas que yo no las sé. Por ejemplo, lo de los chakras, de lo que las personas aquí han dicho, yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es que soy una mujer que sueño y que mis sueños antes se me hacían reales o me sucedía lo que yo soñaba, de que soy muy empática y de que estoy aquí para aprender de los demás y que si algo no sé yo lo pregunto. Para eso creo que estoy en la tierra, para aprender, y no me quiero ir de aquí haciéndole daño a nadie, más que todo a la naturaleza y a los animales, que son nuestros verdaderos amigos. Entonces, el día que me vaya de esta tierra, me quiero ir en paz conmigo mismo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, María, muy amable. Bueno, chicos, no hay tiempo para más. Tengo que atender en breve, así que tengo que ir preparando todo. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias por estar. Los veo mañana a la misma hora en el mismo Saludos, canal. muchas gracias. Gracias, mi querido Gracias, Zaida. Jean Paul. Muchas gracias. Lía. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos, Elsa. ¿Cómo dices, Luis? Bien, Por bien. favor, bien cumplido. Ok, sí, temprano, puntual, 7:30. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao, chicos y chicas. Adiós, chicos. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Saludos.